En las profundidades de Ámsterdam, donde los canales susurran secretos que las piedras han guardado durante siglos, un hombre camina por las calles empedradas mientras el peso de una verdad terrible oprime su pecho. Baruch Spinoza, el pulidor de lentes que se atreve a pulir también las ilusiones de la humanidad, lleva consigo una pregunta que quema como hierro candente. ¿Qué sucede cuando Dios permanece en silencio en el momento más crucial de la historia humana? No es una pregunta nacida de la curiosidad académica, sino del terror existencial que experimenta quien se atreve a mirar directamente al abismo de la duda. ¿Por qué la cruz, ese símbolo supremo del sacrificio divino, resuena más por su silencio que por cualquier palabra pronunciada desde sus maderos? ¿No será acaso que en ese silencio se esconde la verdad más devastadora que la humanidad ha preferido ocultar tras velos de dogma y ritual? El silencio de Dios en la cruz no es simplemente una ausencia teológica, es una presencia aterradora que revela la naturaleza misma de lo divino tal como Spinoza lo concibe. Cuando Cristo clama, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?», no recibe respuesta porque según la lógica espinociana no puede haberla. Dios no es una persona que responde, sino la sustancia infinita que simplemente es. Pero ¿qué implica esto para millones de fieles que han construido su fe sobre la idea de un Dios personal, interventor, que escucha y responde? ¿Qué queda de la esperanza cuando se desvanece la ilusión del diálogo divino? La pregunta no es retórica, es existencial, y su respuesta amenaza con derrumbar los cimientos mismos sobre los cuales se ha construido la civilización occidental. Spinoza camina por esas calles de Ámsterdam, excomulgado por su propia comunidad, rechazado por cristianos y judíos por igual, llevando en su mente la terrible lucidez de quien ha visto más allá del velo. Su crimen no es haber negado a Dios, sino haber redefinido lo divino de tal manera que hace innecesaria toda la arquitectura del poder religioso. Si Dios es la naturaleza misma, si Deus sive natura, entonces, ¿para qué sirven los templos, los sacerdotes, los intermediarios? ¿Por qué la humanidad necesita la mediación cuando lo divino está presente en cada partícula de polvo, en cada pensamiento, en cada lágrima? La respuesta es tan simple como terrible, porque el poder eclesiástico no puede sobrevivir a la inmediatez de lo divino. La Iglesia necesita la distancia entre Dios y el hombre para justificar su existencia como puente. El silencio en la cruz se convierte así en el símbolo perfecto de esta distancia artificial. Cristo, el supuesto mediador supremo, experimenta el mismo silencio que cualquier mortal cuando busca una respuesta divina. Pero este silencio, lejos de ser un abandono, es la manifestación más pura de la presencia divina, según Spinoza. Dios no responde porque no es un interlocutor, sino la realidad misma en la que existimos y nos movemos. ¿No resulta entonces paradójico que la cruz, símbolo del puente entre lo humano y lo divino, revele precisamente la inexistencia de tal distancia? ¿No será que el verdadero mensaje de la crucifixión es exactamente el opuesto al que predica la ortodoxia cristiana? En este momento, mientras estas palabras fluyen como tinta sobre el pergamino de la conciencia, tú que escuchas desde algún rincón del mundo, desde tu ciudad, en tu hora particular de este día infinito, eres parte de esta misma sustancia divina que Spinoza describe. ¿Desde dónde nos acompañas en esta reflexión? ¿Qué hora marca tu reloj mientras contemplas estas ideas que han sido consideradas heréticas durante siglos? Escribe en los comentarios tu ubicación y tu momento presente, porque tu presencia aquí y ahora es también una manifestación de esa sustancia infinita que trasciende las coordenadas de espacio y tiempo.
Y si estas palabras resuenan en tu interior, comparte esta reflexión con alguien cercano, con el deseo de que las bendiciones fluyan hacia su familia, porque en el compartir de la verdad se multiplica la luz, aun cuando esa verdad sea incómoda. El miedo que Spinoza identifica como motor de la religión no es casual ni superficial. Es un miedo ontológico, existencial, que surge de la confrontación con la posibilidad de que estemos solos en un universo que no nos debe nada, que no nos promete nada, que simplemente es. ¿Por qué este miedo resulta tan insoportable para la psique humana? Porque implica la responsabilidad total de nuestra existencia. Si no hay un Dios personal que nos juzgue, nos perdone, nos recompense o nos castigue, entonces somos completamente responsables de dar sentido a nuestra propia vida. ¿No será acaso que la religión organizada ofrece la comodidad de delegar esta responsabilidad terrible en una autoridad externa? La cruz silenciosa se alza entonces como un espejo en el que la humanidad ve reflejada su propia condición, abandonada a su suerte, pero también libre para crear su propio significado. Cristo en la cruz experimenta lo que todo ser humano experimenta en los momentos cruciales de su existencia, el silencio cósmico ante sus preguntas más profundas. Pero este silencio no es vacío, es pleno de posibilidades. ¿No será que la verdadera resurrección no es la superación de la muerte física, sino la aceptación de nuestra mortalidad como condición necesaria para la creación de sentido? ¿No será que el verdadero milagro no es la transformación del agua en vino, sino la transformación de la desesperación en esperanza a través del ejercicio de la razón? Spinoza ve en la crucifixión no el sacrificio de un Dios por la humanidad, sino la manifestación suprema de la condición humana. El estar arrojados en un mundo que no nos da respuestas fáciles, pero que nos ofrece la libertad terrible y sublime de buscar nuestras propias respuestas. El silencio de Dios en la cruz no es abandono, es liberación. Pero ¿quién quiere ser liberado cuando la cadena se ha vuelto tan cómoda que se siente como un abrazo? ¿Quién quiere la responsabilidad de la libertad cuando la sumisión promete la tranquilidad de la certeza? Las calles de Ámsterdam son testigos silenciosas de esta revolución conceptual que Spinoza lleva en su mente. Cada paso que da es un paso hacia la desmitificación de lo sagrado, hacia la sacralización de lo natural, hacia la comprensión de que lo divino no está en los cielos, sino en la textura misma de la realidad. Pero esta comprensión viene acompañada de una soledad terrible. ¿Cómo compartir una verdad que destruye las consolaciones que mantienen cuerda a la mayoría de la humanidad? ¿Cómo ofrecer la lucidez a quien prefiere la ilusión? ¿No será acaso que la verdad es un regalo que pocos pueden aceptar sin quedar destruidos en el proceso? El silencio de la cruz reverbera a través de los siglos, no como una ausencia, sino como una presencia abrumadora. Es el silencio de la naturaleza ante nuestras súplicas, pero también la evidencia de que somos parte de esa misma naturaleza que consideramos muda. ¿No habla acaso la naturaleza a través de nosotros cuando preguntamos, cuando dudamos, cuando buscamos? ¿No será que el silencio de Dios es en realidad la voz de Dios expresándose a través de nuestras propias preguntas? La paradoja es devastadora. Buscamos respuestas fuera de nosotros mismos, cuando somos nosotros mismos la respuesta que buscamos. Spinoza comprende que la religión organizada no puede permitir esta revelación porque destruiría su razón de ser. Si cada individuo es una expresión directa de lo divino, si cada pensamiento es un pensamiento de Dios, si cada emoción es una emoción de la sustancia infinita, entonces, ¿para qué sirven los mediadores profesionales de lo sagrado? ¿Por qué necesitaríamos rituales externos cuando toda nuestra existencia es ya un ritual cósmico? La pregunta no es teológica, es política. La religión institucional es, ante todo,
una estructura de poder que requiere la ignorancia de los fieles respecto a su propia naturaleza divina para mantenerse en pie. El Cristo silencioso en la cruz se convierte así en el símbolo involuntario de la revolución espinociana. Su silencio no es el silencio de la derrota, sino el silencio de quien ha comprendido que las palabras son innecesarias cuando se ha alcanzado la unión completa con la realidad. ¿No será acaso que el verdadero misticismo no consiste en hablar con Dios, sino en reconocer que somos Dios hablando consigo mismo? ¿No será que la oración más perfecta es el silencio de quien ha comprendido que no hay distancia que salvar entre el orante y aquello a lo que ora? Esta comprensión genera un terror particular en las estructuras religiosas establecidas. Un fiel que comprende su propia naturaleza divina es un fiel que ya no necesita la mediación eclesiástica. Un creyente que entiende que Dios no está en los templos, sino en la sustancia misma de su ser, es un creyente que puede prescindir de los templos. No será por esto que la herejía más peligrosa no es negar a Dios, sino afirmar que Dios está demasiado cerca, tan cerca que se confunde con nosotros mismos. ¿No será que la blasfemia suprema no es rechazar lo sagrado, sino encontrarlo en todas partes, incluso en lo que la ortodoxia considera profano? El silencio de la cruz revela entonces la naturaleza profundamente subversiva del cristianismo primitivo, una subversión que la Iglesia institucional ha pasado siglos tratando de domesticar. Cristo muriendo en silencio, abandonado aparentemente por su Padre, es la imagen perfecta del ser humano enfrentado a su propia finitud sin consolaciones sobrenaturales. Pero también es la imagen de la dignidad suprema, morir con integridad, sin renunciar a la verdad, aun cuando esa verdad no ofrezca consuelo. ¿No será acaso que la verdadera santidad no consiste en la comunicación con lo divino, sino en la aceptación total de nuestra condición terrenal como manifestación de lo divino mismo? Spinoza camina por Ámsterdam sabiendo que lleva en su cabeza ideas que pueden destruir imperios conceptuales construidos durante milenios. Su soledad no es accidental, es necesaria. La verdad que porta es demasiado radical para ser compartida sin precauciones. Pero ¿qué sucede cuando la verdad es tan grande que amenaza con aplastar a quien la descubre? ¿Cómo vivir con la certeza de que la mayoría de la humanidad basa su esperanza en ilusiones que, aunque falsas, les permiten continuar existiendo? ¿No será acaso que la responsabilidad del filósofo es encontrar maneras de comunicar la verdad sin destruir a quienes no están preparados para recibirla? El silencio en la cruz se extiende más allá del momento histórico de la crucifixión. Es el silencio permanente de un universo que no nos debe explicaciones, pero que nos ofrece algo infinitamente más valioso: la posibilidad de crear nuestras propias explicaciones. ¿No será acaso que la ausencia de respuestas predeterminadas es lo que hace posible la auténtica búsqueda? ¿No será que un Dios que respondiera a todas nuestras preguntas nos privaría de la dignidad de formular nuestras propias respuestas? El silencio divino, visto desde esta perspectiva, no es crueldad sino generosidad suprema. La revolución espinociana no consiste simplemente en negar la existencia de un Dios personal, sino en demostrar que esta negación es, paradójicamente, la afirmación más radical de lo divino. Si Dios es todo lo que existe, si Dios es la existencia misma, entonces el ateísmo se vuelve literalmente imposible. ¿Cómo negar la existencia de aquello que es la existencia misma? ¿Cómo rechazar a un Dios que no está separado del mundo, sino que es el mundo? La genialidad de Spinoza radica en haber encontrado una manera de ser absolutamente religioso y absolutamente ateo al mismo tiempo, una contradicción que solo se resuelve cuando comprendemos que los términos mismos religioso y ateo pertenecen a un marco conceptual que debe ser completamente reformulado.
En los talleres donde Spinoza pule lentes durante el día, la luz se refracta a través del cristal, creando patrones que revelan las leyes invisibles que gobiernan la naturaleza. Cada lente que perfecciona es una metáfora de su trabajo filosófico. Quitar las impurezas que distorsionan la visión, eliminar las irregularidades que impiden ver con claridad, crear superficies tan perfectas que la luz pueda pasar sin obstáculos. ¿No será acaso que la filosofía es exactamente esto? El arte de pulir la mente humana hasta que pueda percibir la realidad sin las distorsiones introducidas por el miedo, la superstición y el deseo? ¿No será que cada concepto erróneo que eliminamos es como una mancha que removemos de la superficie de una lente, permitiendo que la verdad brille con mayor claridad? Pero la claridad tiene un precio terrible. Mientras más nítida se vuelve la visión spinoziana de la realidad, más evidente resulta la magnitud de las ilusiones en las que vive sumergida la humanidad. La cruz silenciosa se alza como el símbolo supremo de estas ilusiones. La humanidad ha construido toda una civilización sobre la base de un malentendido fundamental respecto a la naturaleza de lo divino. ¿Qué sucede cuando se descubre que el fundamento mismo de nuestra cultura es un error conceptual? ¿Cómo se puede comunicar una verdad tan devastadora sin provocar el colapso total de las estructuras que mantienen unida a la sociedad? Spinoza enfrenta este dilema cada día mientras trabaja en silencio, puliendo lentes y puliendo ideas con la misma precisión meticulosa. Sus manos transforman pedazos de cristal bruto en instrumentos de visión clara, pero su mente transforma conceptos teológicos brutos en instrumentos de comprensión clara. La analogía no es casual. Tanto las lentes como las ideas requieren un trabajo paciente de eliminación de imperfecciones para cumplir su función. Pero ¿qué sucede cuando la imperfección que debe eliminarse es precisamente aquella en la que la mayoría de las personas han basado su sentido de identidad y propósito? El conflicto entre fe y razón que Spinoza identifica no es simplemente un debate intelectual abstracto. Es una guerra civil que tiene lugar en el interior de cada individuo que se atreve a pensar por sí mismo. La fe, tal como la entiende la ortodoxia religiosa, requiere la suspensión del juicio crítico, la aceptación de verdades que no pueden ser demostradas, la sumisión de la razón a la autoridad. Pero ¿qué queda de la dignidad humana cuando renunciamos a nuestra capacidad más distintiva, la capacidad de cuestionar, analizar y comprender? ¿No será acaso que la fe verdadera, la fe que merece este nombre, es precisamente la confianza en que la razón humana puede alcanzar la verdad sin necesidad de muletas sobrenaturales? En las calles de Ámsterdam, Spinoza es una figura solitaria que camina entre dos mundos. El mundo de las apariencias, donde la mayoría de las personas viven sumergidas en ilusiones consoladoras, y el mundo de la realidad, tal como es, despojada de antropomorfismos y proyecciones infantiles. ¿No resulta paradójico que quien más ama la verdad sea quien más solo se encuentra? ¿No será que la soledad del pensador es el precio necesario que debe pagarse por la lucidez? La pregunta no es retórica. Implica una elección existencial fundamental entre la comodidad de la ilusión compartida y la incomodidad de la verdad solitaria. El silencio de Cristo en la cruz adquiere ahora una dimensión nueva. Es el silencio de quien ha alcanzado una comprensión tan profunda de la realidad que las palabras se vuelven inadecuadas. ¿No será acaso que el misticismo auténtico no consiste en oír voces divinas, sino en alcanzar un estado de comprensión tan completo que hace innecesario el diálogo? ¿No será que la comunión más perfecta con Dios es precisamente el momento en que desaparece la dualidad entre el que comunica y aquel con quien se comunica? El silencio de la cruz no es abandono, sino consumación. No es vacío, sino plenitud absolutas.
Esta comprensión resulta intolerable para las instituciones religiosas porque hace innecesaria su función mediadora. Si cada individuo puede alcanzar directamente la comprensión de lo divino a través del ejercicio de su razón, si la revelación no es un evento histórico excepcional, sino una posibilidad permanente disponible para cualquier mente bien entrenada, entonces, ¿qué autoridad pueden reclamar los especialistas en lo sagrado? ¿Por qué necesitaríamos sacerdotes si cada persona puede ser su propio sacerdote? ¿Para qué servirían las escrituras sagradas si la naturaleza misma es el libro en el que Dios ha escrito sus leyes de manera clara e inequívoca? La herejía espinociana no consiste en negar lo sagrado, sino en democratizarlo hasta el punto en que pierde su carácter excepcional. Si todo es sagrado, entonces nada es sagrado en el sentido tradicional del término. Pero ¿no será acaso que esta aparente pérdida es en realidad una ganancia infinita? ¿No será que al sacralizar la totalidad de la existencia, estamos devolviendo a la vida humana una dignidad que había sido confiscada por las religiones que colocan lo sagrado fuera del alcance de la experiencia ordinaria? La revolución espinociana es también una revolución democrática. Restituye a cada individuo su derecho inalienable a la experiencia directa de lo divino. Mientras estas reflexiones fluyen como agua clara a través de la mente, tú, que nos acompañas desde tu lugar específico en este planeta giratorio, desde tu momento particular en el flujo infinito del tiempo, eres testigo de la actualidad permanente de estas ideas. El conflicto entre fe y razón, que Spinoza identificó en el siglo XVII, continúa desplegándose en cada mente que se atreve a cuestionar las certezas heredadas. ¿Desde dónde contemplas estas palabras? ¿En qué hora de tu día te encuentras con estos pensamientos que han sido considerados peligrosos durante siglos? Comparte con nosotros tu ubicación temporal y espacial, porque tu presencia aquí demuestra que la búsqueda de la verdad trasciende todas las coordenadas. Y si estos pensamientos despiertan algo en tu interior, compártelos con alguien en quien confíes, con la esperanza de que las bendiciones de la claridad mental alcancen también a su familia. El miedo que las instituciones religiosas sienten hacia la razón no es accidental, sino estructural. Una religión que se basa en la autoridad externa no puede permitir que sus fieles desarrollen completamente su capacidad crítica, porque una mente verdaderamente crítica inevitablemente cuestionará la necesidad de autoridades externas en materias de verdad. ¿No será acaso que el desarrollo completo de la razón humana es incompatible con cualquier forma de dogmatismo? ¿No será que una mente que ha aprendido a pensar por sí misma no puede aceptar verdades simplemente porque alguien más las proclama como tales? Spinoza comprende que está proponiendo no simplemente una reforma teológica, sino una transformación completa de la conciencia humana. Su filosofía no es una alternativa más en el mercado de las ideas religiosas, sino una propuesta para trascender completamente el marco conceptual en el que operan todas las religiones tradicionales. Pero, ¿qué sucede con una humanidad que ha organizado su vida social, moral y política sobre la base de conceptos religiosos que deben ser completamente abandonados? ¿Es posible una transición gradual hacia la nueva comprensión? ¿O la revelación de la verdad debe provocar necesariamente una crisis catastrófica? La respuesta que Spinoza ofrece es tan radical como su planteamiento del problema. La transformación debe ser gradual, porque la verdad completa es demasiado fuerte para ser asimilada de una vez. La mayoría de las personas necesitan las ilusiones religiosas para funcionar psicológicamente, y eliminar bruscamente estas ilusiones sería como quitarle las muletas a alguien que no ha aprendido todavía a caminar sin ellas. ¿No será acaso que la responsabilidad del filósofo es encontrar maneras de comunicar la verdad sin destruir a quienes aún no están preparados para recibirla completamente?
Esta comprensión introduce una dimensión ética compleja en el proyecto filosófico spinociano. No basta con descubrir la verdad. Es necesario también considerar las consecuencias de su divulgación. ¿Tiene derecho un individuo a destruir las consolaciones en las que otros han basado su capacidad de soportar la existencia? ¿No será acaso que la verdad, por más verdadera que sea, puede ser también cruel cuando se comunica sin consideración por la capacidad de quien la recibe? La pregunta no es abstracta. Spinoza la vive en carne propia cada vez que debe decidir cuánto revelar de su pensamiento y cuánto mantener en reserva. El silencio de la cruz se convierte así también en un modelo de comunicación. Hay verdades que se comunican mejor a través del silencio que a través de las palabras. Hay comprensiones que se transmiten más eficazmente a través del ejemplo que a través de la explicación. Cristo silencioso en la cruz comunica más sobre la naturaleza de la condición humana que todos los discursos teológicos que se han pronunciado a lo largo de la historia. ¿No será acaso que la enseñanza más profunda es aquella que permite al estudiante descubrir por sí mismo lo que no puede ser simplemente transmitido de mente a mente? Esta pedagogía del silencio que Spinoza aprende del ejemplo de la cruz no es pasividad, sino actividad suprema. Es la actividad de crear las condiciones en las que otros pueden realizar sus propios descubrimientos, la actividad de abrir espacios de posibilidad sin llenarlos prematuramente con respuestas prefabricadas. ¿No será que el maestro auténtico no es quien proporciona respuestas, sino quien enseña a formular mejores preguntas? ¿No será que la educación verdadera no consiste en transmitir información, sino en despertar capacidades dormidas? El taller de lentes donde Spinoza trabaja se convierte así en una metáfora perfecta de su método filosófico. No crea la capacidad de ver, esa capacidad ya existe en el ojo humano, sino que elimina los obstáculos que impiden ver con claridad. No inventa la luz ya existe, sino que crea instrumentos que permiten que la luz cumpla su función reveladora. ¿No será acaso que toda auténtica filosofía funciona de manera similar, eliminando obstáculos conceptuales que impiden a la mente humana ejercer su capacidad natural de comprender la realidad? La revolución spinociana es, desde esta perspectiva, profundamente conservadora. No propone agregar nada nuevo a la naturaleza humana, sino simplemente permitir que la naturaleza humana se manifieste sin las deformaciones introducidas por siglos de condicionamiento religioso y social. ¿No será acaso que la libertad no consiste en adquirir algo que no tenemos, sino en recuperar algo que siempre hemos tenido, pero que nos ha sido confiscado por estructuras de poder que requieren nuestra dependencia para mantenerse en pie? ¿No será que la emancipación humana no es conquista, sino recuperación? Esta comprensión introduce una dimensión política inevitable en el pensamiento spinociano. Si la religión organizada funciona como una estructura de control social que mantiene a los individuos en un estado de dependencia psicológica, entonces la liberación religiosa es también liberación política. Un individuo que ha aprendido a pensar por sí mismo en materias teológicas inevitablemente desarrollará la capacidad de pensar por sí mismo en materias políticas. ¿No será por esto que los poderes establecidos, tanto religiosos como seculares, temen tanto a la educación auténtica? ¿No será que una población verdaderamente educada es incompatible con cualquier forma de tiranía? El silencio de Cristo en la cruz prefigura así el silencio de todos, los que se niegan a legitimizar con sus palabras las estructuras de opresión. Hay momentos en los que la palabra se vuelve cómplice de la injusticia simplemente por el hecho de ser pronunciada dentro de un contexto que corrompe todo lo que toca. ¿No será acaso que el silencio puede ser la forma más elocuente de resistencia,
¿No será que hay situaciones en las que negarse a hablar es la única manera de mantener la integridad? Spinoza entiende que su pensamiento está destinado a operar principalmente a través del silencio y la clandestinidad. Las ideas demasiado radicales para ser expresadas abiertamente deben circular de manera subterránea, infiltrándose gradualmente en la conciencia colectiva, preparando el terreno para transformaciones que solo serán visibles generaciones después. ¿No será acaso que las revoluciones más profundas son aquellas que tienen lugar en el reino invisible del pensamiento, mucho antes de manifestarse en el reino visible de la acción política? ¿No será que cambiar la manera de pensar es más efectivo que cambiar las instituciones? Porque las instituciones inevitablemente se adaptan a los cambios en el pensamiento. Esta comprensión estratégica del cambio social introduce una dimensión temporal compleja en el proyecto spinoziano. La verdad que descubre no es para su época, sino para épocas futuras que estarán mejor preparadas para recibirla. Pero, ¿qué significa vivir en el presente portando verdades destinadas al futuro? ¿Cómo se soporta la soledad de ser contemporáneo de verdades que solo serán comprendidas por generaciones posteriores? ¿No será acaso que la vocación filosófica auténtica requiere una forma particular de paciencia? ¿La paciencia de quien siembra sin esperar ver la cosecha? En el silencio de su estudio, rodeado por los instrumentos de precisión que utiliza para tallar lentes y por los libros que contienen siglos de especulación humana sobre la naturaleza de lo divino, Spinoza llega a la comprensión más radical de su carrera intelectual. No es simplemente que Dios haya permanecido en silencio durante la crucifixión, sino que el silencio mismo es la forma más auténtica del discurso divino. Un Dios que hablara en el lenguaje humano sería un Dios demasiado pequeño, demasiado limitado, demasiado antropomórfico para ser verdaderamente divino. ¿No será acaso que esperamos que Dios hable en nuestro lenguaje, porque somos demasiado perezosos para aprender el lenguaje en que Dios efectivamente habla? El lenguaje de las leyes naturales, de las relaciones causales, de la geometría cósmica que gobierna desde el movimiento de los planetas hasta el latir de nuestro corazón. Esta revelación final transforma completamente la comprensión de lo que significa la comunicación entre lo humano y lo divino. No es que Dios sea mudo, sino que nosotros somos sordos. No es que lo divino esté ausente, sino que estamos ciegos a su presencia omnímoda. ¿No será acaso que toda la historia de la religión es la historia de nuestras proyecciones antropomórficas sobre una realidad que es infinitamente más rica y compleja de lo que nuestras categorías mentales pueden abarcar? ¿No será que el verdadero pecado original no es la desobediencia, sino la reducción de lo infinito a las dimensiones de nuestro entendimiento finito? El Cristo silencioso en la cruz se convierte así en el símbolo perfecto de la madurez espiritual, el momento en que el ser humano deja de esperar que la realidad se adapte a sus expectativas y comienza a adaptar sus expectativas a la realidad. ¿No será acaso que la crucifixión representa simbólicamente la muerte de nuestras ilusiones infantiles respecto a la naturaleza de lo divino? ¿No será que la resurrección, entendida correctamente, no es la victoria sobre las leyes naturales, sino la reconciliación final con ellas, el momento en que comprendemos que esas leyes no son limitaciones, sino expresiones de la perfección divina? Spinoza ve en esta comprensión la clave para resolver todos los falsos problemas que han torturado a la teología durante siglos. El problema del mal, por ejemplo, desaparece cuando comprendemos que el mal no es una realidad positiva, sino simplemente nuestra manera inadecuada de percibir aspectos de la realidad que no comprendemos completamente. ¿No será acaso que llamamos malo
a todo lo que no se ajusta a nuestros deseos, sin considerar la posibilidad de que nuestros deseos sean inadecuados. ¿No será que la sabiduría consiste precisamente en aprender a desear lo que la realidad hace posible, en lugar de lamentarse porque la realidad no hace posible lo que deseamos? Esta transformación de la perspectiva humana no es simplemente un ejercicio intelectual, sino una reorientación completa de la existencia. Vivir según la razón, en el sentido spinoziano, significa vivir en armonía con las leyes que gobiernan la realidad. Significa encontrar la libertad no en la capacidad de violar esas leyes, sino en la capacidad de comprenderlas tan completamente que nuestra acción se vuelve una expresión espontánea de ellas. ¿No será acaso que la libertad auténtica no consiste en hacer lo que queremos, sino en querer lo que hacemos cuando actuamos de acuerdo con nuestra naturaleza más profunda? El silencio de Dios en la cruz revela así su verdadera naturaleza. No es el silencio de la ausencia, sino el silencio de la presencia tan total que vuelve innecesarias las palabras. Cuando el amante y la amada alcanzan la unión perfecta, las palabras se vuelven superfluas. Cuando el conocedor y lo conocido se funden en el acto de conocimiento, desaparece la dualidad que hace posible el diálogo. ¿No será acaso que la experiencia mística auténtica no es la conversación con Dios, sino la superación de la dualidad que hace posible la conversación? ¿No será que el éxtasis religioso verdadero es precisamente el momento en que desaparece la diferencia entre el sujeto que experimenta y el objeto experimentado? En este momento culminante de su comprensión, Spinoza se da cuenta de que ha llegado al límite de lo que puede ser expresado en palabras humanas. Las verdades más profundas no pueden ser comunicadas directamente, sino solo evocadas, sugeridas, apuntadas desde lejos. ¿No será por esto que todos los grandes maestros espirituales han recurrido a parábolas, metáforas, símbolos? ¿No será que la verdad más importante es aquella que cada individuo debe descubrir por sí mismo, porque no puede ser transferida de una mente a otra, como se transfiere un objeto material? Esta comprensión introduce una humildad radical en el proyecto filosófico spinoziano. Por más rigurosa que sea su demostración geométrica de la naturaleza de Dios, por más lógicos que sean sus argumentos, Spinoza sabe que está apuntando hacia una realidad que trasciende infinitamente cualquier descripción posible. ¿No será acaso que toda filosofía auténtica es finalmente una preparación para el silencio? ¿No será que las palabras más sabias son aquellas que nos enseñan cuándo es necesario dejar de hablar? Tú, que has acompañado estas reflexiones hasta su culminación, desde tu lugar único en la geografía infinita de este planeta, en tu momento irrepetible en la temporalidad infinita de la existencia, eres ahora partícipe de este silencio elocuente que trasciende todas las palabras. Desde la ciudad donde lees estas líneas, en la hora particular que marca tu reloj, tu conciencia se convierte en el escenario donde estas ideas milenarias cobran actualidad renovada. Puedes sentir cómo el silencio que rodeó a Cristo en la cruz es el mismo silencio que te rodea a ti en este momento, cuando las palabras se agotan y solo queda la presencia pura de la comprensión. Escribe en los comentarios desde dónde nos acompañas en esta culminación del pensamiento y comparte esta reflexión con alguien cercano, con el deseo de que las bendiciones de la claridad mental y la paz interior alcancen a toda su familia. El legado de Spinoza no consiste en las respuestas que ofrece, sino en la transformación que opera en la calidad de las preguntas que nos formulamos. Después de haber pasado por el fuego purificador de su análisis, ya no podemos hacer las preguntas ingenuas que hacíamos antes. ¿Dónde está Dios? Se convierte en ¿qué aspectos de la realidad no hemos reconocido todavía como divinos? ¿Por qué permite Dios el sufrimiento? Se convierte en ¿cómo podemos transformar nuestro sufrimiento en comprensión? ¿Cuál es el propósito de la existencia? Se convierte en
¿Cómo podemos crear propósitos dignos de nuestra naturaleza más elevada? Esta transformación en la calidad de nuestras preguntas es también una transformación en la calidad de nuestra existencia. Una mente que ha aprendido a hacer preguntas más profundas inevitablemente descubre respuestas más satisfactorias. Una conciencia que ha dejado de esperar respuestas externas inevitablemente desarrolla su capacidad de generar respuestas internas. ¿No será acaso que la madurez espiritual consiste precisamente en esta transición de la dependencia externa a la autosuficiencia interna? ¿No será que crecer es aprender a ser nuestros propios maestros, nuestros propios guías, nuestros propios consoladores? El silencio de Cristo en la cruz prefigura así el silencio de todo ser humano que ha alcanzado la madurez espiritual completa. No es el silencio de quien no tiene nada que decir, sino el silencio de quien ha comprendido que las cosas más importantes no pueden ser dichas, sino solo vividas. ¿No será acaso que la sabiduría auténtica se reconoce no por la abundancia de palabras, sino por la economía de las palabras? No por la capacidad de explicar, sino por la capacidad de comprender sin necesidad de explicaciones. En las calles de Ámsterdam, mientras el sol se pone sobre los canales que reflejan la luz dorada del atardecer, Spinoza camina hacia su casa con la serenidad de quien ha completado la tarea más importante de su vida. No ha resuelto el misterio de la existencia. Sabe que ese misterio es inexplicable por definición, pero ha encontrado una manera de vivir en paz con el misterio. Ha aprendido a encontrar en el silencio de Dios no una ausencia que debe ser llenada, sino una plenitud que debe ser contemplada. ¿No será acaso que esta es la lección final que la crucifixión enseña? Que la paz no viene de obtener respuestas, sino de aprender a vivir creativamente con las preguntas. La revolución espinociana alcanza así su culminación no en una nueva teología, sino en la superación de la teología misma. No en una nueva imagen de Dios, sino en la comprensión de que Dios trasciende infinitamente cualquier imagen posible. No en una nueva religión, sino en la sacralización de la existencia total que hace innecesarias las religiones particulares. ¿No será acaso que el destino último de toda búsqueda espiritual auténtica es trascender las formas particulares en las que comenzó y abrirse a la dimensión universal de lo sagrado? Esta universalización de lo sagrado no es una pérdida, sino una ganancia infinita. En lugar de un Dios tribal que favorece a ciertos pueblos sobre otros, descubrimos un Dios cósmico que se expresa igualmente en todas las formas de existencia. En lugar de una salvación que requiere creencias específicas, descubrimos una salvación que está disponible para cualquier mente que desarrolle completamente su capacidad de comprender. En lugar de una verdad que debe ser defendida contra los errores de otros, descubrimos una verdad tan vasta que puede incorporar todas las verdades parciales sin ser amenazada por ninguna de ellas. El silencio final de la cruz se revela así como el símbolo de esta verdad infinita que no puede ser capturada en ningún sistema de creencias particular, pero que se manifiesta a través de todos los sistemas de creencias cuando estos son comprendidos correctamente. ¿No será acaso que todas las religiones son dialectos diferentes del mismo lenguaje universal, intentos diversos de expresar la misma intuición fundamental respecto a la sacralidad de la existencia? ¿No será que los conflictos religiosos surgen de la confusión del dedo que apunta a la luna con la luna misma? En esta comprensión final, Spinoza encuentra no solo la solución teórica a los problemas que lo han ocupado durante años, sino también la paz existencial que había estado buscando sin saberlo. La soledad del hereje se transforma en la soledad del místico. Ya no es el aislamiento doloroso de quien ha sido rechazado por su comunidad,
sino el silencio gozoso de quien ha encontrado una comunidad más vasta que trasciende todas las comunidades particulares. ¿No será acaso que la verdadera comunión no es la que se basa en creencias compartidas, sino la que se basa en la humanidad compartida? ¿No será que pertenecemos realmente unos a otros, no por lo que creemos, sino por lo que somos? Esta pertenencia universal no elimina las diferencias individuales, sino que las coloca en su contexto apropiado. Cada persona sigue siendo única, irrepetible, valiosa por sí misma, pero esta unicidad ya no es experimentada como separación, sino como contribución específica a la sinfonía total de la existencia. ¿No será acaso que la individualidad auténtica no se opone a la universalidad, sino que la enriquece? ¿No será que somos más nosotros mismos cuando comprendemos cómo nuestra particularidad se articula con la totalidad de la que formamos parte? El Cristo silencioso en la cruz se convierte finalmente en el símbolo de esta articulación perfecta entre lo individual y lo universal, entre lo humano y lo divino, entre lo temporal y lo eterno. En su silencio, todas las palabras encuentran su culminación. En su soledad, todas las comuniones encuentran su modelo. En su muerte, toda vida encuentra su sentido más profundo. ¿No será acaso que la crucifixión, leída con los ojos que Spinoza nos ha enseñado a abrir, es la representación dramática de lo que significa vivir de acuerdo con nuestra naturaleza más elevada, aun cuando eso nos cueste todo lo que creíamos poseer? La verdad que Spinoza ha descubierto no puede ser enterrada para siempre, porque no es una verdad externa que pueda ser suprimida por autoridades externas, sino una verdad interna que cada mente puede redescubrir por sí misma cuando está preparada para recibirla. Como la luz que se refracta a través de las lentes que él mismo pulía, la verdad encuentra siempre maneras de atravesar los obstáculos que se interponen en su camino. ¿No será acaso que la persecución de las ideas solo demuestra su poder? ¿No será que una verdad que puede ser destruida por la fuerza no es una verdad sino una opinión? En el silencio de su estudio nocturno, mientras Ámsterdam duerme y solo las estrellas son testigos de sus pensamientos, Spinoza sonríe con la serenidad de quien ha cumplido su misión. Ha enseñado a la humanidad a leer el silencio de Dios no como abandono, sino como la forma más perfecta del amor divino. El amor que respeta tanto la libertad del amado, que nunca le impone su presencia de manera coercitiva. Ha mostrado que la cruz silenciosa no es el símbolo del fracaso de lo divino, sino el símbolo de su triunfo final. El momento en que lo finito se reconcilia completamente con lo infinito sin perder su finitud. El momento en que lo humano abraza plenamente lo divino sin dejar de ser humano. La revolución silenciosa que Spinoza ha iniciado continuará desplegándose a través de los siglos, no porque sus ideas se impongan por la fuerza, sino porque responden a necesidades profundas del espíritu humano que ninguna autoridad externa puede suprimir permanentemente. La necesidad de comprender, la necesidad de ser libres, la necesidad de encontrar sentido, la necesidad de experimentar lo sagrado. Estas necesidades son tan fundamentales en la naturaleza humana como la necesidad de respirar. ¿Y no será acaso que una filosofía que satisface estas necesidades sin requerir el sacrificio de la integridad intelectual está destinada a prevalecer sobre todas las filosofías que exigen tal sacrificio? El silencio de la cruz resuena ahora a través del tiempo como una invitación permanente. La invitación a encontrar en el silencio mismo la palabra que estábamos buscando, a descubrir en la aparente ausencia de Dios la presencia más íntima de lo divino, a comprender que la pregunta y la respuesta son finalmente la misma realidad vista desde perspectivas diferentes.
En este silencio que abraza todo y no rechaza nada, que incluye toda pregunta y trasciende toda respuesta, cada generación puede redescubrir por sí misma la verdad que ninguna autoridad puede otorgar y ninguna persecución puede arrebatar. La verdad de que somos, desde siempre y para siempre, expresiones conscientes del misterio infinito que llamamos Dios, naturaleza, realidad, existencia, ser, vida, amor, verdad, belleza, bondad o simplemente lo que es, tal como es, aquí y ahora, en este momento eterno que nunca pasa y nunca se repite. En los rincones más oscuros de Ámsterdam, donde las sombras de los edificios medievales se extienden como dedos acusadores sobre las calles empedradas, Baruch Spinoza enfrenta la realización más terrible de su existencia. No es simplemente un hereje más en la larga historia de los herejes, sino el arquitecto de una revolución conceptual que amenaza con derrumbar los fundamentos mismos sobre los cuales la civilización occidental ha construido su identidad. Pero ¿qué significa descubrir que toda tu cultura, toda tu tradición, toda la sabiduría heredada de tus antepasados está basada en un malentendido fundamental respecto a la naturaleza de la realidad? ¿Cómo se soporta el peso de una verdad tan devastadora que su mera articulación convierte en enemigos a todos aquellos que deberían ser tus hermanos en la búsqueda de la comprensión? La excomunión que pesa sobre él no es simplemente un acto administrativo de una comunidad religiosa particular, sino el símbolo de algo mucho más profundo y universal. El rechazo instintivo que la humanidad experimenta hacia cualquier verdad que amenace con destruir las ilusiones que ha necesitado para sobrevivir psicológicamente. ¿No será acaso que excomulgar al hereje es la manera que tiene la comunidad de protegerse de la contaminación de la duda? ¿No será que el destierro del pensador independiente es la vacuna que la sociedad se aplica a sí misma para prevenir epidemias de pensamiento crítico? En las noches de invierno, cuando el viento del norte atraviesa los canales helados de Ámsterdam y se filtra por las rendijas de su modesto alojamiento, Spinoza experimenta una soledad que va más allá de la mera ausencia de compañía humana. Es la soledad metafísica de quien ha visto la verdad desnuda y descubre que esa verdad es demasiado radical para ser compartida sin precauciones extremas. ¿Cómo se comunica a otros seres humanos la revelación de que todo lo que han considerado sagrado es en realidad una proyección antropomórfica de sus propios miedos y deseos? ¿Cómo se les dice que el Dios en el que han puesto su esperanza es una ilusión consoladora que debe ser abandonada para acceder a una comprensión más auténtica de lo divino? La genialidad destructiva de Spinoza no radica en haber negado la existencia de Dios, sino en haber redefinido lo divino de tal manera que hace innecesaria toda la arquitectura conceptual sobre la cual se han construido las religiones históricas. Su Deus sive natura no es una fórmula filosófica abstracta, sino una bomba conceptual que explota en el centro mismo de la conciencia religiosa occidental. ¿Qué queda del cristianismo cuando se elimina la distancia entre creador y creación? ¿Qué permanece del judaísmo cuando se disuelve la particularidad del pueblo elegido en la universalidad de una sustancia infinita que no hace distinciones entre judíos y gentiles? ¿Cómo puede sobrevivir el Islam cuando desaparece la trascendencia absoluta de Alá y éste se convierte en inmanente a cada partícula de la realidad material? Pero la revolución spinoziana no se detiene en la redefinición de lo divino. Penetra hasta el corazón mismo de la experiencia humana y transforma radicalmente lo que significa ser una persona individual en un universo que no reconoce la validez ontológica de la individualidad tal como tradicionalmente la hemos entendido. Si somos simplemente modos finitos de una sustancia infinita, si nuestros pensamientos son pensamientos de Dios y nuestras emociones son emociones de la naturaleza,
Entonces, ¿qué sentido tiene hablar de responsabilidad moral individual? ¿Cómo se puede justificar el castigo si el criminal es simplemente una expresión necesaria de las leyes causales que gobiernan el universo? ¿Por qué celebrar los logros humanos si estos son inevitables manifestaciones de fuerzas cósmicas que operan con la misma necesidad que rige el movimiento de los planetas? En sus largas caminatas solitarias por los márgenes de Ámsterdam, donde la ciudad se desvanece gradualmente en los campos que se extienden hacia el horizonte, Spinoza medita sobre la paradoja central de su existencia. Ha alcanzado una comprensión de la realidad que lo libera completamente de todas las ilusiones que torturan a la humanidad, pero esta misma comprensión lo condena a una soledad tan completa que a veces se pregunta si la sabiduría vale el precio que exige. ¿No será acaso que la verdad es como una medicina demasiado fuerte para el organismo que pretende curar? ¿No será que hay verdades tan radicales que solo pueden ser soportadas por mentes excepcionales, mientras que la humanidad ordinaria necesita las ilusiones como necesita el aire para respirar? La respuesta que Spinoza elabora a estas preguntas no es consoladora, pero es profundamente humana. La verdad no es opcional para quien tiene la capacidad de alcanzarla, independientemente de las consecuencias personales que esto pueda acarrear. La mente, que ha desarrollado completamente su capacidad de comprender, no puede renunciar voluntariamente a esa comprensión, así como el ojo que ha aprendido a ver no puede elegir deliberadamente la ceguera. Pero ¿qué significa esta compulsión hacia la verdad en términos de la libertad humana? Somos libres si estamos obligados por nuestra propia naturaleza a buscar la verdad, incluso cuando esa búsqueda nos aísla de nuestros semejantes. La libertad spinociana no es la capacidad de elegir entre alternativas igualmente posibles, sino la capacidad de actuar de acuerdo con la necesidad de nuestra propia naturaleza, cuando esa naturaleza ha alcanzado su máximo desarrollo. Un individuo es libre cuando sus acciones fluyen espontáneamente de su comprensión más profunda de la realidad, cuando no hay contradicción entre lo que entiende que debe hacer y lo que efectivamente hace. Pero no resulta paradójico que esta libertad suprema sea indistinguible de la necesidad más absoluta. ¿No será acaso que la libertad auténtica no consiste en escapar de la necesidad, sino en identificarnos tan completamente con ella que dejamos de experimentarla como limitación? Mientras estas reflexiones se desarrollan en el teatro de la conciencia, tú que nos acompañas desde tu punto específico en la geografía infinita de este planeta, desde tu momento particular en el flujo incesante del tiempo, te conviertes en testigo contemporáneo de esta lucha ancestral entre la fe y la razón, que continúa librándose en el interior de cada mente que se atreve a pensar por sí misma. ¿Desde qué ciudad del mundo contemplas estas ideas que fueron consideradas tan peligrosas que su autor fue condenado al ostracismo? ¿En qué hora de tu día encuentras estos pensamientos que desafían las certezas más básicas de nuestra cultura? Compártenos tu ubicación en este momento presente, porque tu presencia aquí demuestra que la búsqueda de la verdad trasciende todas las coordenadas temporales y espaciales. Y si estas reflexiones despiertan algo en tu interior, compártelas con alguien en quien confíes profundamente, con la esperanza de que las bendiciones de la claridad mental y la valentía intelectual alcancen también a toda su familia. El conflicto entre fe y razón que Spinoza experimenta en carne propia no es simplemente un debate académico entre facultades mentales diferentes, sino una guerra civil que se libra en el corazón mismo de la experiencia humana. La fe, tal como la entienden las religiones tradicionales, exige la sumisión del juicio individual a verdades reveladas que no pueden ser demostradas racionalmente.
La razón, tal como la entiende Spinoza, exige que toda verdad sea sometida al escrutinio crítico de la mente individual y que ninguna autoridad externa sea aceptada como criterio final de veracidad. Pero, ¿qué sucede cuando estos dos impulsos fundamentales de la naturaleza humana entran en conflicto irreconciliable? ¿Es posible una síntesis que preserve lo valioso de ambos sin traicionar lo esencial de ninguno? La solución spinoziana es tan elegante como radical. La fe auténtica no es la creencia en proposiciones que no pueden ser demostradas, sino la confianza en que la razón humana, cuando es ejercida con rigor y honestidad completa, puede alcanzar una comprensión adecuada de la realidad. La fe verdadera es la fe en la capacidad de la mente humana para trascender sus propias limitaciones a través del ejercicio disciplinado de sus facultades más elevadas. ¿No será acaso que la oposición tradicional entre fe y razón se basa en una comprensión inadecuada de ambas? ¿No será que la fe más profunda es precisamente la que se atreve a someter todas sus creencias al examen de la razón? Esta reformulación de la relación entre fe y razón tiene consecuencias devastadoras para todas las formas de autoridad religiosa que se basan en la revelación externa. Si cada individuo puede acceder directamente a la verdad a través del ejercicio de su razón, si no hay verdades privilegiadas que requieran mediación sacerdotal, si la revelación no es un evento histórico excepcional, sino una posibilidad permanente disponible para cualquier mente adecuadamente preparada, entonces, ¿qué función cumplen las instituciones religiosas tradicionales? ¿Para qué sirven las escrituras sagradas si la naturaleza misma es el libro en el que Dios ha inscrito sus leyes de manera clara e inequívoca? La herejía spinoziana no consiste en negar lo sagrado, sino en democratizarlo hasta el punto en que pierde su carácter de privilegio exclusivo de castas sacerdotales especializadas. Si todo es sagrado, porque todo es manifestación de la sustancia divina, entonces cada persona tiene acceso directo a lo sagrado en virtud de su mera existencia. Pero ¿no será acaso que esta democratización radical de lo sagrado es precisamente lo que las religiones organizadas no pueden tolerar sin poner en peligro su propia supervivencia institucional? ¿No será que el poder religioso depende estructuralmente de mantener a los fieles en un estado de dependencia respecto a mediadores profesionales de lo divino? En los talleres donde Spinoza pule lentes durante las horas de luz, cada pieza de cristal que pasa por sus manos se convierte en una metáfora de su trabajo filosófico. Así como elimina las impurezas que impiden que la luz pase sin distorsión a través del vidrio, elimina las supersticiones que impiden que la verdad penetre sin obstáculos en la conciencia humana. Pero ¿qué sucede cuando las impurezas que deben eliminarse son precisamente aquellas en las que las personas han basado su sentido de identidad, propósito y esperanza? ¿Cómo se puede realizar este trabajo de purificación conceptual sin destruir psicológicamente a aquellos que se beneficiarían de él? La responsabilidad ética del filósofo se vuelve así extraordinariamente compleja. No basta con descubrir la verdad. Es necesario también considerar cuidadosamente las consecuencias de su divulgación. Una verdad comunicada prematuramente o de manera inadecuada puede producir más daño que beneficio. Una revelación que destruye las consolaciones necesarias sin ofrecer sustitutos adecuados puede dejar a las personas en un estado de desesperación que las incapacita para cualquier acción constructiva. ¿No será acaso que la sabiduría consiste no solo en conocer la verdad, sino también en saber cuándo y cómo comunicarla de manera que pueda ser recibida productivamente? Esta consideración pedagógica introduce una dimensión estratégica en el pensamiento spinoziano que a menudo es pasada por alto por sus intérpretes.
Spinoza no es simplemente un sistemático que construye un edificio conceptual coherente, sino también un educador que debe encontrar maneras de guiar gradualmente a sus lectores desde las ilusiones familiares hacia comprensiones más adecuadas de la realidad. No será por esto que su obra principal está estructurada amor geométrico, utilizando el método axiomático que garantiza que cada paso en el argumento esté sólidamente fundamentado en los pasos precedentes. ¿No será que la geometría no es simplemente un modelo de rigor lógico, sino también un modelo de pedagogía gradual que nunca exige al estudiante más de lo que puede asimilar en cada etapa del proceso? El método geométrico spinoziano no es una mera excentricidad estilística, sino una estrategia cuidadosamente diseñada para minimizar la violencia psicológica que inevitablemente acompaña a cualquier transformación radical de la perspectiva conceptual. Al proceder paso a paso, definición por definición, axioma por axioma, proposición por proposición, Spinoza permite que sus lectores se acostumbren gradualmente a las implicaciones de cada insight antes de ser confrontados con el siguiente. ¿No será acaso que esta paciencia metodológica es una forma de compasión intelectual, una manera de respetar las limitaciones humanas mientras se trabaja para trascenderlas? Pero incluso con todas estas precauciones pedagógicas, el proyecto spinoziano sigue siendo profundamente subversivo de todas las formas establecidas de autoridad intelectual y espiritual. Una mente que ha aprendido a pensar geométricamente en materias teológicas, inevitablemente desarrollará la capacidad de pensar geométricamente en materias políticas, morales y sociales. Un individuo que ha conquistado la independencia intelectual en el ámbito religioso, inevitablemente cuestionará todas las otras formas de dependencia que caracterizan su existencia social. ¿No será por esto que los poderes establecidos reconocen instintivamente en Spinoza a un enemigo mortal? No porque niegue la existencia de Dios, sino porque enseña a cada individuo a ser su propio teólogo. La figura de Spinoza se alza así como el símbolo perfecto del intelectual moderno. El individuo que ha conquistado la capacidad de pensar por sí mismo y que asume la responsabilidad terrible de las consecuencias de este pensamiento independiente. Pero ¿qué precio debe pagar una sociedad por la emergencia de tales individuos? ¿No será acaso que el desarrollo completo de la individualidad intelectual es incompatible con cualquier forma de organización social que requiera la conformidad de sus miembros a patrones de creencia y comportamiento predeterminados? En las noches en que la soledad se vuelve casi insoportable, cuando el silencio de su cuarto es interrumpido solamente por el sonido lejano de pasos en las calles empedradas, Spinoza se enfrenta a la pregunta que atormenta a todos los revolucionarios intelectuales. ¿Tiene derecho un individuo a descubrir verdades que pueden destruir las bases sobre las cuales otros han construido su capacidad de encontrar sentido en la existencia? ¿No será acaso que hay una forma de violencia específicamente intelectual que consiste en forzar a otros a confrontar realidades para las cuales no están psicológicamente preparados? La respuesta que Spinoza elabora a esta pregunta ética fundamental es característica de su honestidad intelectual implacable. La verdad no es propiedad privada de quien la descubre, sino patrimonio común de la humanidad, y ocultarla constituye una forma de traición a la especie. Pero esta verdad debe ser comunicada con la misma paciencia y la misma gradualidad con que fue descubierta, respetando los ritmos naturales del desarrollo intelectual humano. ¿No será acaso que la responsabilidad del pensador no es imponer sus conclusiones, sino crear las condiciones en las que otros pueden realizar sus propios descubrimientos? Esta comprensión pedagógica transforma la escritura filosófica spinoziana en algo muy diferente
de lo que aparenta ser en una lectura superficial. Bajo la apariencia de un sistema deductivo rígido se esconde una estrategia educativa extraordinariamente sofisticada, que tiene en cuenta no solo la lógica de las ideas, sino también la psicología de quien debe asimilar esas ideas. ¿No será por esto que la Ethica More Geometrico Demonstrata puede ser leída como un tratado de geometría o como un manual de terapia intelectual, dependiendo de las necesidades y la preparación del lector? El conflicto entre fe y razón, que se libra en el interior de la conciencia spinoziana, se resuelve finalmente no a través de la victoria de una facultad sobre la otra, sino a través de la comprensión de que ambas son aspectos diferentes de una misma búsqueda fundamental. La búsqueda de una relación auténtica con la realidad que no requiera el sacrificio de la integridad intelectual ni la renuncia a las aspiraciones más elevadas del espíritu humano. ¿No será acaso que la fe y la razón son finalmente lo mismo cuando ambas son ejercidas con honestidad completa y cuando ambas están orientadas hacia la verdad más que hacia la consolación? En esta síntesis final, Spinoza anticipa lo que será una de las conquistas más importantes del pensamiento moderno: la comprensión de que no hay conflicto genuino entre la búsqueda rigurosa de la verdad y la búsqueda auténtica de lo sagrado, porque la verdad misma es sagrada y lo sagrado auténtico no puede contradecir la verdad. Pero ¿cuántos siglos de conflicto innecesario podrían haberse evitado si esta comprensión hubiera sido accesible a generaciones anteriores? ¿No será que cada época debe redescubrir por sí misma las verdades fundamentales, porque éstas no pueden ser simplemente transmitidas como información, sino que deben ser conquistadas a través de la experiencia personal? La soledad de Spinoza en las calles nocturnas de Ámsterdam se revela así no como una maldición personal, sino como una condición necesaria para el desarrollo de insights que solo pueden ser alcanzados por mentes que han conquistado la independencia completa respecto a las opiniones establecidas. ¿No será acaso que la originalidad auténtica requiere siempre un periodo de aislamiento durante el cual el pensador puede desarrollar sus ideas sin la interferencia de influencias externas? ¿No será que la creatividad intelectual genuina es incompatible con el consenso social y que los grandes innovadores del pensamiento están condenados a una soledad temporal que es el precio que deben pagar por sus contribuciones a la comprensión humana? Esta soledad creativa no es estéril, sino extraordinariamente fértil. En el silencio de su estudio, rodeado únicamente por sus libros y sus instrumentos de precisión, Spinoza genera ideas que transformarán el paisaje intelectual de Occidente durante siglos. Su aislamiento social se convierte en concentración intelectual. Su marginación comunitaria se transforma en libertad para explorar territorios conceptuales que serían inaccesibles para una mente encadenada a las expectativas de conformidad social. ¿No será acaso que la contribución más valiosa que un individuo puede hacer a su comunidad es precisamente la que solo puede realizar manteniéndose temporalmente al margen de esa comunidad? La paradoja de la condición intelectual moderna encuentra en Spinoza su expresión más pura. Mientras más profundamente comprende un pensador la naturaleza de la realidad humana, más se aleja de los modos ordinarios de existencia humana. Pero esta distancia es precisamente lo que le permite ofrecer a la humanidad perspectivas que no serían accesibles desde el interior de los patrones convencionales de pensamiento y vida. ¿No será que el precio de la lucidez es siempre la soledad, pero que esta soledad es el regalo que el lúcido ofrece a aquellos que eventualmente se beneficiarán de su lucidez? En el centro de esta paradoja se encuentra la figura heroica y trágica del hereje lúcido.
heroica, porque tiene el valor de seguir su pensamiento hasta sus consecuencias últimas, independientemente del costo personal. Trágica, porque esas consecuencias incluyen inevitablemente la pérdida de la pertenencia comunitaria, que es una necesidad psicológica fundamental de todo ser humano. Pero ¿no será acaso que hay formas de pertenencia más profundas que la pertenencia a comunidades particulares? Formas de comunión que trascienden las fronteras de tiempo y espacio y que conectan a todos los buscadores auténticos de la verdad en una fraternidad invisible que nunca se reúne pero que siempre existe. Spinoza encuentra en esta fraternidad invisible de los espíritus libres la compensación para todas las pérdidas que ha sufrido a causa de su honestidad intelectual. Sabe que en otros lugares y en otros tiempos ha habido y habrá mentes que han llegado o llegarán a comprensiones similares a las suyas, y que esta convergencia en la verdad crea una forma de solidaridad que es más profunda que cualquier solidaridad basada en accidentes de nacimiento, nacionalidad o creencia religiosa. ¿No será acaso que la verdadera comunidad humana no es la que se basa en lo que compartimos accidentalmente, sino la que se basa en lo que podemos compartir cuando desarrollamos completamente nuestras capacidades más elevadas? Esta comunidad de los espíritus libres no existe en ningún lugar geográfico específico, pero existe en todas partes donde hay mentes capaces de pensar por sí mismas. No se reúne en ningún momento histórico particular, pero se actualiza cada vez que una conciencia individual conquista su independencia intelectual. No tiene rituales externos, pero se celebra a sí misma cada vez que una verdad difícil es preferida a una ilusión consoladora. ¿No será acaso que esta es la verdadera iglesia invisible que todas las religiones han intuido, pero que ninguna ha sabido institucionalizar sin traicionarla en el proceso? En esta iglesia invisible del pensamiento libre, Spinoza encuentra no solo consuelo para su soledad, sino también justificación para su trabajo. Sabe que escribe no solo para sus contemporáneos, que probablemente no comprenderán la radicalidad de sus propuestas, sino para lectores futuros que estarán mejor preparados para recibir y desarrollar las ideas que él ha comenzado a articular. ¿No será acaso que la escritura filosófica auténtica es siempre una forma de correspondencia con el futuro, una manera de establecer diálogo con mentes que aún no han nacido pero que eventualmente existirán y necesitarán las herramientas conceptuales que el filósofo está forjando en su presente? En la madrugada de un día de febrero de 1677, mientras Ámsterdam yace sumergida en el silencio blanco de la nieve que ha caído durante la noche, Baruch Spinoza despierta con la certeza terrible y luminosa de que ha llegado el momento de la revelación final. No se trata de una revelación mística en el sentido tradicional del término, sino de algo infinitamente más radical. La comprensión definitiva de que la verdad que ha estado persiguiendo durante décadas no puede ser contenida por más tiempo en los límites de la discreción intelectual. El silencio de Dios en la cruz, esa ausencia elocuente que ha sido el hilo conductor de toda su investigación filosófica, está a punto de revelar su significado último, y ese significado amenaza con transformar para siempre la comprensión que la humanidad tiene de sí misma y de su lugar en el cosmos. Pero ¿qué sucede cuando una verdad demasiado grande para ser comunicada encuentra finalmente las palabras que la pueden expresar? ¿Qué acontece en el momento en que lo indecible se vuelve súbitamente decible? Cuando lo impensable se transforma en pensable, cuando lo imposible de ser compartido encuentra la forma de hacerse público. El momento hacia el cual toda la obra spinociana ha estado convergiendo no es simplemente el momento de una conclusión teórica,
sino el momento de una crisis existencial que trasciende los límites de la filosofía académica y se convierte en un evento cósmico que altera las coordenadas fundamentales de la experiencia humana. En su estudio, rodeado por los manuscritos que contienen años de trabajo meticuloso, Spinoza contempla las últimas páginas de su Ética y comprende que ha creado algo que va mucho más allá de un tratado filosófico. Ha construido una máquina conceptual tan poderosa que una vez puesta en funcionamiento en la conciencia humana, transformará irreversiblemente la manera en que los seres humanos se relacionan con la realidad, con la mortalidad, con la divinidad, consigo mismos y entre sí. Pero ¿tiene derecho un mortal a desatar fuerzas intelectuales cuyas consecuencias no puede prever completamente? ¿No será acaso que hay descubrimientos tan radicales que su divulgación constituye una forma de violencia cósmica contra el orden establecido de las cosas? La respuesta que surge del interior más profundo de su ser no admite dudas. La verdad no pertenece a quien la descubre, sino a la realidad misma, y ocultarla constituye una traición no solo a la humanidad, sino a la naturaleza divina que se expresa a través de la capacidad humana de comprender. El silencio de Cristo en la cruz no fue el silencio de la resignación, sino el silencio de quien ha comprendido que hay verdades que solo pueden comunicarse a través del ejemplo vivido. Verdades que solo pueden ser transmitidas cuando quien las ha descubierto está dispuesto a pagar con su propia existencia el precio de su revelación. ¿No será acaso que cada auténtica revelación filosófica requiere el sacrificio de quien la recibe? ¿No será que la cruz silenciosa es el símbolo eterno de lo que cuesta acceder a comprensiones que trascienden las limitaciones de la perspectiva ordinariamente humana? Spinoza sabe que al completar y publicar su obra está firmando su propia sentencia de muerte social, intelectual y espiritual. Ninguna comunidad humana puede tolerar la presencia de un individuo que ha demostrado la inexistencia de los fundamentos sobre los cuales esa comunidad ha construido su identidad colectiva. Pero en este momento de decisión suprema, Spinoza experimenta algo que va más allá del valor o la cobardía. Experimenta la compulsión irresistible de actuar de acuerdo con la necesidad más profunda de su propia naturaleza, independientemente de las consecuencias. Ha alcanzado esa forma suprema de libertad que consiste en la identificación completa con la necesidad cósmica que opera a través de él. ¿No será acaso que la libertad auténtica no consiste en la capacidad de elegir entre alternativas, sino en la capacidad de actuar sin conflicto interno cuando se ha comprendido completamente lo que la propia naturaleza exige? En las calles nevadas de Ámsterdam, los ciudadanos continúan sus rutinas cotidianas sin sospechar que en una habitación modesta, en un barrio periférico de su ciudad, está teniendo lugar un evento que alterará el curso de la historia intelectual occidental. ¿No resulta extraordinariamente paradójico que las transformaciones más radicales de la conciencia humana tengan lugar siempre en la soledad y el silencio, lejos de los reflectores de la atención pública, en la intimidad de mentes individuales que han conquistado la capacidad de ver más allá de las apariencias superficiales de la realidad? Mientras escribes estas líneas desde tu ubicación particular en este planeta infinito, en este momento irrepetible del tiempo que fluye sin cesar, te conviertes en contemporáneo de esa decisión que Spinoza tomó hace siglos, pero que continúa resonando a través de todas las épocas. ¿Desde qué ciudad del mundo participas de esta culminación que trasciende todas las coordenadas temporales? ¿En qué hora de tu día te encuentras con esta verdad que ha estado esperando durante siglos, el momento apropiado para revelarse completamente? Escribe en los comentarios tu ubicación presente.
porque tu presencia aquí demuestra que la búsqueda de la verdad última conecta a todos los seres humanos más allá de las fronteras, del espacio y del tiempo. Y comparte esta reflexión final con alguien cercano, con el deseo profundo de que las bendiciones de la comprensión definitiva y la paz que sobrepasa todo entendimiento alcancen a toda su familia. El clímax filosófico hacia el cual toda la investigación espinociana ha estado convergiendo no es una conclusión teórica más, sino una transformación ontológica que afecta a la naturaleza misma de quien la experimenta. Comprender completamente que Deus sive natura, que Dios y la naturaleza son la misma realidad vista desde perspectivas diferentes, no es simplemente adquirir una nueva información sobre el universo, sino convertirse en un tipo diferente de ser humano. Pero ¿qué significa existir como un individuo que ha trascendido completamente la ilusión de la separación entre lo humano y lo divino? ¿Cómo se vive cotidianamente cuando se ha comprendido que cada pensamiento es un pensamiento de Dios y cada emoción es una emoción de la sustancia infinita? Esta comprensión final no produce exaltación mística ni éxtasis religioso en el sentido tradicional de estos términos, sino algo infinitamente más radical, una serenidad que trasciende la oposición entre alegría y tristeza, una paz que va más allá del conflicto entre esperanza y miedo, una satisfacción que no depende de circunstancias externas, porque se basa en la comprensión de que no hay nada externo, en un universo donde todo es interno a la única sustancia que existe. ¿No será acaso que la beatitud espinociana es precisamente esta? La felicidad que surge de haber dejado de buscar la felicidad fuera de uno mismo, porque se ha comprendido que uno mismo es el lugar donde la felicidad cósmica se actualiza. Pero esta transformación individual no permanece encerrada en la conciencia de quien la experimenta. Como las ondas que se expanden en círculos concéntricos cuando se arroja una piedra en un estanque, la comprensión espinociana se propaga silenciosamente a través de canales invisibles, afectando mentes que nunca han oído hablar de Spinoza, pero que están preparadas para recibir la verdad que él ha articulado. ¿No será acaso que las ideas verdaderamente revolucionarias operan de manera subterránea, infiltrándose gradualmente en la conciencia colectiva, preparando transformaciones que solo se vuelven visibles cuando han alcanzado un punto de no retorno? El siglo XVIII verá surgir la Ilustración como un movimiento intelectual que, sin reconocer explícitamente su deuda con Spinoza, desarrollará muchas de las implicaciones de su pensamiento. El siglo XIX presenciará el nacimiento de la crítica histórica de la religión, la emergencia de la conciencia histórica moderna, el desarrollo de las ciencias humanas, todos ellos fenómenos que serían impensables sin la revolución conceptual que Spinoza inició en la soledad de su estudio amsterdamés. El siglo XX verá la crisis definitiva de las cosmovisiones tradicionales, la emergencia de nuevos paradigmas científicos que confirmarán intuiciones spinocianas fundamentales, el desarrollo de psicologías que reconocerán la unidad psicosomática que Spinoza había postulado siglos antes. ¿No será acaso que las ideas más radicales necesitan siglos para desplegar completamente sus implicaciones porque deben encontrar las condiciones históricas apropiadas para su actualización? ¿No será que Spinoza escribía no para su época, sino para épocas futuras, que estarían mejor preparadas para recibir y desarrollar las semillas conceptuales que él plantaba? La paciencia histórica del filósofo auténtico es sobrehumana. Debe estar dispuesto a sembrar árboles bajo cuya sombra nunca descansará. Debe construir puentes que él mismo nunca cruzará. Debe abrir caminos que otros recorrerán. En el momento culminante de su comprensión, Spinoza se da cuenta de que el silencio de Dios en la cruz no era una ausencia que debía ser llenada, sino una plenitud que debía ser reconocida. Cristo no fue abandonado por su Padre,
Al contrario, en ese momento de aparente abandono, la unión entre lo humano y lo divino alcanzó su expresión más perfecta. El silencio no era el silencio del vacío, sino el silencio de la consumación absoluta. ¿No será acaso que los momentos más sagrados de la existencia humana son precisamente aquellos en los que las palabras se vuelven superfluas porque la comprensión ha trascendido la necesidad del lenguaje? Esta revelación final transforma retroactivamente toda la comprensión espinociana del cristianismo. La crucifixión no es el sacrificio de un Dios por la humanidad, sino la representación dramática de lo que significa vivir de acuerdo con la verdad más profunda de la naturaleza humana, aun cuando eso requiera el sacrificio de todas las ilusiones consoladoras que hacen tolerable la existencia ordinaria. La resurrección no es la superación sobrenatural de las leyes naturales, sino el renacimiento que experimenta toda conciencia, que ha aprendido a identificarse con la eternidad que opera en el interior del tiempo. Pero, ¿qué significa vivir resucitado en este sentido espinociano? Vivir eternamente en el interior de la temporalidad. Vivir como expresión consciente de la infinidad divina dentro de los límites de la finitud humana. Significa experimentar cada momento presente como la actualización completa de todas las posibilidades cósmicas. Significa encontrar en cada experiencia particular la manifestación de la totalidad universal. Significa descubrir en cada pensamiento individual un pensamiento del pensamiento infinito que se piensa a sí mismo a través de todas las mentes finitas. Esta comprensión no es teórica sino eminentemente práctica. Transforma la manera de caminar por las calles de Ámsterdam, de pulir lentes en el taller, de escribir cartas a los amigos, de preparar la comida, de dormir y de despertar. Todo se convierte en liturgia cósmica, todo se vuelve sacramento de la presencia divina, todo adquiere la dignidad de lo sagrado sin perder la inmediatez de lo cotidiano. ¿No será acaso que la verdadera santidad no consiste en la separación de lo mundano, sino en la sacralización completa de lo mundano? En las noches de invierno, cuando el frío penetra hasta los huesos y el viento hace crujir los maderos de la casa, Spinoza experimenta una forma de soledad que va más allá de la soledad social o psicológica. Experimenta la soledad ontológica de quien ha comprendido que es simultáneamente una expresión particular de la infinidad divina y la totalidad de esa infinidad expresándose a través de una perspectiva particular. ¿Cómo se soporta ser al mismo tiempo finito e infinito, individual y universal, temporal y eterno? ¿No será acaso que esta paradoja ontológica es precisamente la condición humana cuando es comprendida en su radicalidad completa? La respuesta que Spinoza encuentra no es una solución teórica, sino una transformación existencial. Aprende a vivir la paradoja sin resolverla, a habitarla sin domesticarla, a celebrarla sin trivializarla. Descubre que la contradicción aparente entre finitud e infinitud se disuelve cuando se comprende que la finitud es la manera en que la infinitud se actualiza, que la individualidad es la forma en que la universalidad se manifiesta, que la temporalidad es el medio en que la eternidad se despliega. Esta comprensión paradójica introduce una dimensión poética en el pensamiento spinoziano que raramente es reconocida por sus intérpretes académicos. La lógica geométrica de la ética no es simplemente un método de demostración, sino también una forma de arte conceptual que busca reproducir en la mente del lector la experiencia de la necesidad cósmica, tal como opera en la realidad misma. ¿No será acaso que la filosofía más rigurosa es también la más poética, porque ambas buscan capturar en el lenguaje humano algo que trasciende infinitamente las posibilidades del lenguaje? El arte spinoziano de vivir
consiste en aprender a experimentar la necesidad como libertad, la determinación como espontaneidad, la dependencia cósmica como autonomía personal. Un individuo que comprende completamente su lugar en la cadena infinita de causas y efectos que constituye la realidad, no se siente limitado por esa comprensión, sino liberado por ella. ¿No será acaso que la libertad auténtica no consiste en escapar de la causalidad, sino en identificarse tan completamente con ella que desaparece la experiencia del conflicto entre lo que somos y lo que deseamos ser? Esta identificación con la necesidad cósmica no produce pasividad, sino la forma más alta de actividad. La actividad que fluye espontáneamente de la comprensión adecuada de la realidad. Spinoza se convierte en uno de los escritores más prolíficos de su época, manteniendo correspondencia con intelectuales de toda Europa, completando obras que transformarán el paisaje filosófico occidental, desarrollando técnicas de pulido de lentes que representan avances técnicos significativos. ¿No será acaso que la contemplación más profunda es también la acción más efectiva, porque procede de una comprensión tan completa de la situación que no encuentra obstáculos internos? En febrero de 1677, cuando la enfermedad pulmonar que ha estado minando su salud durante años entra en su fase terminal, Spinoza enfrenta la proximidad de la muerte con una serenidad que desconcerta a sus contemporáneos. No es la serenidad del resignado, sino la serenidad de quien ha comprendido que la muerte individual es simplemente una transformación en el interior de una vida cósmica que no tiene principio ni fin. ¿No será acaso que el miedo a la muerte surge de la ilusión de estar separados de la totalidad de la cual formamos parte, y que este miedo desaparece cuando se comprende que nunca hemos estado realmente separados? La muerte de Spinoza no es un evento biográfico más, sino el cumplimiento simbólico de su filosofía. Muere como ha vivido durante sus últimos años, como una expresión consciente de la eternidad actualizándose en el tiempo, como una manifestación particular de la infinidad divina retornando a la fuente de la cual nunca se había separado realmente. Su última respiración no es una interrupción, sino una consumación. No es un final, sino una transformación de modalidad. Pero la muerte del individuo Baruch Spinoza es también el nacimiento de algo infinitamente más vasto, la infiltración definitiva de sus ideas en el torrente sanguíneo de la civilización occidental. Las obras que deja terminadas, los manuscritos que confía a amigos leales, las cartas que ha enviado a corresponsales de toda Europa, todo esto constituye una red de influencias que operarán durante siglos, transformando gradualmente la comprensión que la humanidad tiene de sí misma y de su lugar en el cosmos. ¿No será acaso que los auténticos revolucionarios del pensamiento nunca mueren realmente, porque sus ideas adquieren vida propia y continúan evolucionando, desarrollándose, generando consecuencias que ni siquiera sus autores originales habían previsto? ¿No será que Spinoza es más poderoso muerto que vivo, porque la muerte libera a sus ideas de las limitaciones de la persona histórica particular que las concibió originalmente? El siglo XVIII verá surgir un Spinoza ilustrado que inspira a Diderot y d'Holbach en su crítica del cristianismo tradicional. El siglo XIX descubrirá un Spinoza romántico que influencia a Goethe en su comprensión de la naturaleza y a Hegel en su construcción de un sistema filosófico que pretende abarcar la totalidad de lo real. El siglo XX encontrará un Spinoza psicoanalítico que anticipa insights freudianos fundamentales y un Spinoza político que inspira teorías críticas de la ideología y del poder. Cada época redescubre en Spinoza los elementos que necesita para sus propias transformaciones conceptuales,
Pero esta multiplicidad de interpretaciones no relativiza la verdad de su pensamiento, sino que demuestra su fecundidad inagotable. ¿No será acaso que las obras filosóficas más grandes son aquellas que contienen más verdad de la que sus autores eran capaces de desarrollar completamente, aquellas que siguen revelando aspectos nuevos de la realidad siglos después de haber sido escritas? En el momento presente, mientras estas palabras fluyen a través de la conciencia contemporánea que las recibe, el pensamiento spinoziano continúa desplegando sus implicaciones. Las neurociencias modernas confirman la unidad psicosomática que Spinoza había postulado intuitivamente. La física cuántica revela formas de interconexión universal que resuenan con su visión de la sustancia infinita. La ecología descubre la interdependencia de todos los elementos del sistema natural que él había anticipado filosóficamente. ¿No será acaso que Spinoza escribía no solo para su época, ni solo para épocas futuras específicas, sino para la época que nunca llega completamente, pero que siempre está llegando? La época en que la humanidad habrá alcanzado la madurez intelectual suficiente para vivir de acuerdo con la verdad, más que de acuerdo con ilusiones consoladoras. ¿No será que su filosofía es una contribución permanente a esa madurez que la especie humana está conquistando gradualmente siglo tras siglo, crisis tras crisis, revelación tras revelación? En este momento culminante de comprensión, cuando todas las líneas de investigación convergen hacia una revelación final, se hace evidente que el silencio de Dios en la cruz no era un problema que debía ser resuelto, sino un misterio que debía ser habitado. No era una ausencia que debía ser llenada, sino una plenitud que debía ser reconocida. No era un abandono que debía ser superado, sino una unión tan completa que hacía innecesarias las palabras. El Cristo silencioso en la cruz se revela finalmente como el símbolo perfecto de la condición humana cuando es comprendida en su radicalidad completa, simultáneamente finita e infinita, temporal y eterna, individual y universal. En ese silencio que abraza todo, sin rechazar nada, que incluye todas las preguntas y trasciende todas las respuestas, cada generación puede redescubrir la verdad que no puede ser enseñada, sino solo despertada. La verdad de que somos expresiones conscientes del misterio infinito que no necesita nombre porque es la realidad misma de todo lo que existe. La verdad no puede ser enterrada para siempre porque no es un objeto externo que pueda ser ocultado, sino la naturaleza misma de la mente que busca enterrarla. Cada intento de suprimir la verdad la confirma, cada esfuerzo por negarla la afirma. Cada estrategia para evitarla la actualiza. ¿No será acaso que la verdad es como la luz, que siempre encuentra grietas por donde filtrarse, como el agua que siempre descubre caminos hacia el mar, como la vida que siempre brota, incluso en los desiertos más áridos? En el silencio final que trasciende todas las palabras, en la paz que sobrepasa todo entendimiento, en la comprensión que no necesita ser comprendida, porque es la comprensión misma, comprendiéndose a sí misma, Spinoza encuentra el descanso del guerrero que ha completado su misión. Ha enseñado a la humanidad a leer el silencio de Dios, no como ausencia, sino como la presencia más íntima, no como abandono, sino como el abrazo que incluye todo sin excluir nada, no como final, sino como el comienzo que nunca cesa de comenzar. Y en este comienzo que es también culminación, en este final que es también génesis, en este silencio que es también la palabra más elocuente, la verdad espinociana continúa desplegándose época tras época, mente tras mente, corazón tras corazón, revelando que el misterio último de la existencia no es un problema que debe ser resuelto, sino una realidad que debe ser vivida, celebrada, habitada con la gratitud infinita de quien ha comprendido que existir
Es participar conscientemente en la creación continua de todo lo que es, fue y será, ahora y siempre, aquí y en todas partes, en el tiempo y en la eternidad, en el silencio elocuente que abraza y trasciende todas las palabras.